Buenos días, hermanos. Espero que estén todos bien. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 8. Hechos capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio de estar reunidos, de leer tu palabra, privilegio, Señor, que sabemos que ninguno de nosotros merecemos, siendo hombres pecadores, que hemos hecho lo malo delante de ti, pero hemos recibido misericordia, gracia, para obtener una salvación tan grande, Señor, un privilegio tan grande de ser tu iglesia, de ser tu pueblo y de ser tus hijos, Señor. Hemos leído tu palabra. Ahora te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entenderla y sobre todas las cosas a ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te decimos amén y amén. La última ocasión que tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes, estuve hablando acerca de cómo el Evangelio, cómo la obra evangelizadora producía ese gozo en la vida de Pablo. No sé si se recuerdan algunos, y en esta oportunidad he querido compartir un tema que se relaciona con el Evangelio y con el evangelismo. En este caso, lo que considero uno de los grandes desafíos que tuvo la iglesia en sus inicios, y específicamente quiero hablar no solo de la iglesia primitiva, porque a veces hablamos de la iglesia primitiva de una manera general, como si hubiese estado ubicada toda la iglesia en un lugar específico, no teniendo en cuenta que la iglesia era bastante heterogénea de forma cultural, teniendo en cuenta que había muchas iglesias distribuidas en muchos lugares específicos en ese entonces. Así que en este caso he querido centrarme en uno de los grandes desafíos que tuvo la iglesia que estaba en este caso en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Si nosotros miramos a través de toda la Escritura, empezando desde Génesis, no todo lo que Dios le ha pedido al hombre y aún a personas específicas han sido cosas fáciles. O sea, pensar que todo lo que Dios nos pide a nosotros es fácil de hacer, eso realmente no es verdad. Pensemos que en una ocasión Dios le pidió a Noé que construyera una enorme arca. ¿Era algo fácil? No, era muy difícil. Pensemos cuando Dios le pidió a Israel, un pueblo esclavizado en Egipto, sin entrenamiento militar, ir y conquistar al cananeo, que eran todo lo opuesto, personas entrenadas en la guerra, hombres muy grandes, al punto de que cuando lo vieron se desanimaron, y era entendible que se desanimara, realmente la tarea no era fácil de hacer.
Y si nosotros seguimos esta idea y llegamos a ese capítulo 28 de Mateo que se conoce como la Gran Comisión, en el cual Jesús le está diciendo a apenas unos discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nosotros eso lo leemos como un eslogan, pero si nosotros lo pensamos, ¿es algo fácil de hacer? 12 personas sin recursos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sí, es muy fácil de decir, pero realmente es muy difícil de hacer. Así que considero que la iglesia en su inicio, no siendo lo que nosotros conocemos hoy como iglesia, una iglesia en la actualidad muy bien conformada, estructuras bien organizadas, organizaciones y agencias misioneras que se encargan de esta labor, teniendo países como Estados Unidos que dedican grandes sumas de dinero a esta obra misionera, países como Brasil que dedican miles, millones de dólares para llevar misioneros a otros lugares. Nosotros, si lo vemos de esa perspectiva y pensamos que la iglesia de la que estamos hablando aquí en Hechos es la iglesia que tenemos en la actualidad, quiero decirles que estamos equivocados. De hecho, la iglesia que usted va a ver en todo el primer siglo y el segundo siglo y el tercer siglo es una iglesia muy pobre. De hecho, una de las críticas que se le hace a la iglesia en Roma y en todo el Imperio Romano es el hecho que eran personas de estrato social muy bajo. Y es entonces cuando algunas personas, conocidas como los apologistas griegos, tienen que salir a rebatir, entre otras, estas acusaciones que se hace a la iglesia. Y si seguimos aún pensando en la Escritura, a los cristianos de Jerusalén tuvieron que ayudarles porque eran pobres. Entonces, no era fácil cumplir esta labor que Dios le estaba entregando a la iglesia, a los apóstoles, en Mateo capítulo 28, por las razones que les he mencionado. Y además por otras razones que me gustaría considerar en esta mañana, por las que pienso que esta obra evangelística que les encomendaba a la iglesia era un gran desafío para esta iglesia en Jerusalén. Cuando comenzamos a considerar el texto de esta mañana en el versículo 6, hay una pregunta que le hacen los discípulos y los apóstoles, bien interesante, que resume una preocupación legítima que tenían estos creyentes como buenos judíos. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto es una pregunta legítima. Israel es una nación colonizada por Roma, asediada por Roma, y ellos están esperando esa liberación de parte de Dios. De hecho, ellos están esperando que pasara lo mismo que pasó en la época de los macabeos, en lo cual se rebelaron contra todo ese dominio griego y trataron de extirpar de Israel toda esa helenización que se estaba llevando a cabo en Israel. Aún si usted lee los macabeos va a ver que se menciona allí cómo en Israel se estaban incluso construyendo gimnasios al estilo griego, cosa que era abominable para los judíos, entre otras muchas cosas. Así que en el tiempo de Jesús, el Mesías que ellos están esperando no es Jesucristo, es un Mesías político que traiga liberación a Israel, así como ocurrió esta liberación en la época de los macabeos. Y es por esta razón que cuando usted lea las Escrituras y usted ve que hay una multitud tan grande siguiendo a Jesús, y usted se da cuenta cómo muchas veces Jesús, cuando le dicen que Él es rey, ¿qué hace Jesús? Se aparta. Porque ellos están buscando un rey político. Jesús sabe que si Él cede al deseo de ellos, Él no va a cumplir su misión redentora porque Roma lo va a matar.
antes de llegar a ese momento. Y estas personas que están siguiendo a Jesús están, si mal no recuerdo, por la parte norte del mar de Galilea, noroeste, y esa es una región llena de celotes. Los celotes eran ultranacionalistas judíos que querían liberarse de Roma. Así que Jesús está teniendo mucho éxito entre personas que lo que quieren es quitarse a Roma de encima. Y estas son las mismas personas que en el año 70 después de Cristo se van a rebelar contra Roma, y Roma va a volcar contra Israel todo su poderío militar y los va a aplastar a todos. Entonces Jesús sabía lo que hacía. Y entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos entender cuál era la preocupación que tenían estos judíos. Estos creyentes judíos, también es importante tener en cuenta que esta iglesia que están haciendo en Jerusalén es una iglesia judía. Son creyentes que se convierten al Señor, vienen al Señor, pero siguen haciendo lo mismo que hacían cuando eran judíos. Ellos guardan el día de reposo, ellos van al templo, ellos siguen pensando todavía como judíos. Así que todo esto para resumirles lo legítima de esta pregunta que se hacen ellos, y si nosotros estuviésemos en sus pies, en sus zapatos, seguramente nos preguntaríamos lo mismo. Y la respuesta está en el versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, cosa que hicieron bien en toda Judea, no hay problema hasta ahí, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora, ser testigos en Jerusalén fue algo que esta iglesia hizo muy bien. De eso, como comienza a desarrollarse la iglesia, no hubo problema con ser testigos en Jerusalén. Se predicó Pedro en el Pentecostés, muchas personas se convirtieron al Señor. Usted va a ver una iglesia gozosa en Jerusalén, una iglesia alegre en Jerusalén. Sin embargo, uno de los grandes desafíos que tuvo esta iglesia de Jerusalén fue su limitación a la hora de afrontar la evangelización más allá de todo lo que fuera la frontera de Israel. O sea, para ellos fue algo muy difícil. Entonces, para nosotros, ese Pedro, que quizás usted lo va a ver escribiendo epístolas a los expatriados en el Ponto, a Asia, en Bitinia. O sea, no es el mismo Pedro que usted va a ver en sus inicios cuando esta iglesia se está desarrollando en Jerusalén. La razón de esto tiene que ver con todo lo que yo les acabo de mencionar primeramente, y es con el hecho de que eran judíos que tenían una cultura, tenían una mentalidad, y ellos tenían en muy poco todo lo que fuera el mundo gentil. Así que si nosotros vamos a Efesios capítulo 3, nos vamos a encontrar lo que para Pablo es el gran misterio que le ha sido revelado, que estoy seguramente que para nosotros no es un misterio. Dice así: por esta causa, versículo 1 del capítulo 3 de Efesios: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio? En el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea,
Era un gran misterio. Y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, es un gran misterio, pero ¿qué hay de misterio ahí? Pero Pablo viene de un contexto judío y estoy seguramente que para esta iglesia de Jerusalén era un gran misterio. Los gentiles también son coherederos y son parte del mismo cuerpo. Recordemos que la revelación es progresiva. Sí, la revelación es progresiva, se va dando en el tiempo. Dios la va haciendo más clara a través de la historia. Y entonces, en este momento estaba ocurriendo esa revelación. Dios está revelando su palabra, Dios está revelando su voluntad. Y todavía esta iglesia no lo tiene muy claro, no tiene claro cuál sea esa posición de los gentiles en el plan redentor de Dios. Estoy seguramente que ellos creen que ninguna. Porque recordemos, ellos son judíos. Y usted dirá, bueno, pero no, eso no creo que sea así. Bueno, pues sigamos pensando en hechos, algunos acontecimientos, como por ejemplo en el capítulo 6, la elección de los diáconos. ¿Por qué se eligen los diáconos? ¿Alguien sabe por qué se eligen los diáconos? ¿Nadie sabe? Las viudas, pero ¿qué estaba pasando específicamente? Los judíos helenistas estaban acusando a los hebreos de que no se estaban atendiendo a las viudas de los helenistas. ¿No había personas que no servían en la iglesia? ¿Que no hacían ese servicio? Sí, había personas que servían. Lo que se está diciendo no es atiendan a las personas que no hay quien sirva. Lo que se está diciendo es que hay algunas de personas de las iglesias que no están siendo consideradas, que no están siendo atendidas. En este caso, ¿quiénes son? ¿De quiénes? De los griegos, como bien decía el hermano Heiber, literalmente helenistas, de habla griega, de cultura griega. Entonces no es que no se atendían, pero no es que no había personas para que no sirvieran, es que no había personas dispuestas a servir a ciertas personas. En este caso, los helenistas. Y es que había en Israel varias sinagogas. Habían sinagogas en las que estaban los helenistas, habían los que estaban los judíos de habla aramea, los helenistas eran de habla griega. Ellos usaban la Septuaginta, que era la traducción que había en ese entonces del Antiguo Testamento al idioma griego. Y los arameos, los hebreos, utilizaban todo lo que es el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. Ahora, cuando se comienza a formar la iglesia en Jerusalén, todos están como en el mismo lugar, ya no están segregados. Pero todavía sigue como a flote esa mentalidad. Ustedes son griegos, ustedes no son hebreos. Y a la hora de repartir, pues hay algunos que no tienen en cuenta a las viudas de ¿quiénes? De los griegos. Así que más o menos podemos ir entendiendo qué es lo que está pasando aquí en esta iglesia, que no es perfecta, así que idealizar a la iglesia del primer siglo como la iglesia perfecta, eso es falso. La Biblia no pretende hacerlo. La Biblia no es un libro de historia como los de historia de Cuba. No sé si aquí usted ha leído alguna vez un libro de historia de Cuba, pero en los libros de historia de Cuba, todos los héroes, todos los próceres de la historia son perfectos. O sea, usted le pago si encuentra un defecto en un libro de historia de Cuba de un héroe. Ni uno. En serio, usted pensará que estoy bromeando. Usted no encuentra ni uno. Una especie de superhéroes. Pero así no es la Biblia. O sea, no pretende presentarnos una iglesia tampoco perfecta, sino una iglesia que está como en perfeccionamiento, en santificación, hasta llegar a ser a la imagen de Cristo. Entonces, se eligen unas personas para que los atiendan, que tienen nombres griegos, así que posiblemente estas personas son de quién, de la comunidad de quiénes, de los de habla griega. Y entonces no nos extrañemos si nosotros también vemos que a un personaje llamado Esteban, y aquí estoy un poco añadiendo mi interpretación, le pegan con tanto odio. ¿Usted no se da cuenta con cuánto odio le pegan a Esteban?
Yo no digo que no odien la teología de Esteban, pero más allá de odiar la teología de Esteban, ¿a quién odiaban? También a un judío helenista. Porque a Pedro y Juan no le hicieron lo mismo. No le hicieron lo mismo. Así que cuando ocurra la persecución en Jerusalén, ¿a quiénes posiblemente están persiguiendo en Jerusalén? ¿A todos los judíos cristianos? Posiblemente a los helenistas nada más. Y eso, que usted dirá, bueno, ¿y para qué me están diciendo todas estas cosas? Estoy tratando de explicar un poco el contexto de la iglesia, el contexto social que explica muchas cosas que a veces nosotros pasamos desapercibidas. Y que ese propio contexto vino a ser un estorbo para la obra evangelística de la iglesia. Esto lo he mencionado yo aquí en la iglesia, no, pero con algunos hermanos otras veces. Y es el hecho de que a veces pasamos por alto de que el capítulo 28 de Mateo, conocido como los últimos versículos que se conocen como la Gran Comisión, a veces se habla de eso como un eslogan y no se tiene en cuenta a veces elementos que les he mencionado en esta mañana que nos ayudan a entender el porqué de ese mandamiento cuando Mateo le está escribiendo a una iglesia, a una comunidad judeo-cristiana que piensa como quienes, como los judíos que les he descrito en esta mañana. Así que no nos extrañemos que esta orden sea dada a una iglesia que efectivamente no está cumpliendo la Gran Comisión. Y todo por esa mentalidad que tenían estas personas. También cuando usted lee en el capítulo 10 de Hechos, Pedro es enviado a la casa de un militar romano, conocido como Cornelio, solamente usted sabe la historia. Y en el versículo 28, pensemos en lo que les he dicho y pensemos en cómo una persona que piensa de esta manera puede ir a cumplir con la gran comisión a evangelizar a los gentiles. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a ¿quién? ¿Qué le dice eso a usted? No lo iban a hacer. No porque no fueran creyentes, sino porque todavía no habían entendido cuál era el plan de Dios para los gentiles. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, para cambiar la mentalidad de Pedro, Dios lo hizo un proceso, hasta visión le tuvo que dar, para que Pedro comenzara a pensar diferente. Y esta experiencia de Pedro sirvió luego para que en el año 49 después de Cristo se pudiese tomar una decisión con relación al problema que estaba pasando entre los gentiles con los judaizantes. Pero eso sirvió para que la iglesia tomara una buena decisión. En efecto, y teniendo en cuenta todo esto, tampoco nos extraña que Dios levantara un apóstol ¿a quiénes? A los gentiles. Una persona dispuesta así a ir a los gentiles, a hacer una obra evangelística, a hacer una obra misionera, como fue Pablo, que hizo su primer viaje del año 46 al 48 aproximadamente, del 50 al 52 su segundo viaje y del 53 al 55 su tercer viaje misionero. Tuvo unos cuantos años haciendo viajes misioneros, el apóstol Pablo, y plantando muchas iglesias en todo lo que conocemos como el Asia Menor. Ahora, volviendo a la iglesia de Jerusalén, me gustaría hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Consideran ustedes que era un gran desafío para esta iglesia cumplir con la gran comisión después de haber considerado estas cosas? No hemos visto la parte logística, la parte administrativa, estamos solamente viendo desde el punto de vista de la mentalidad de ellos como judíos, que le estorbaba mucho ni siquiera poder relacionarse con un extranjero. Eran muy parcializados,
segregaban a las personas. Y usted dirá, bueno, pero esa era la iglesia, una iglesia que está en perfeccionamiento. Ahora bien, si nosotros pensáramos como iglesia, ¿en qué lugar tenemos nosotros como iglesia la obra misionera? Solamente preguntas para pensar. ¿Y qué elementos de nuestra mentalidad, de nuestra forma de pensar, de nuestra cultura, pueden estar entorpeciendo esa obra misionera que deberíamos hacer? De nuestra forma de pensar. Les voy a compartir un testimonio que una vez me dio un profesor que tuve de misiones. Él estuvo aproximadamente, si mal no recuerdo, cerca de 10 años, un poco más de 10 años, en una tribu indígena en Brasil. Él nos mostró en esa clase videos, fotos. Crió a su bebé allí, tuvo a su bebé allí y la crió allí en ese lugar. Algo tremendo, la verdad, tremendo. Y él nos contaba la experiencia y nos decía que en una ocasión ellos comienzan a hablarle a los cristianos que se habían convertido, de que cerca en una ciudad de allí habían creyentes, o sea, para comenzar a hablarle de la iglesia, y que esos creyentes los querían a ellos, esos creyentes los amaban a ellos. Y los indígenas de la tribu que era creyente le hicieron una pregunta: bueno, si ellos nos aman, ¿por qué nunca han venido hasta aquí? Estaban cerca, pero nunca habían ido. ¿Qué parte hay de nuestra mentalidad que a veces entorpece esa obra misionera que deberíamos hacer? No estoy hablando de parte logística, ni de economía, ni de nada de eso. ¿Por qué es más fácil que una iglesia haga proyectos misioneros en unos lugares y en otros no? ¿Por qué es más fácil hacer un proyecto misionero en el norte de Bogotá y no en Ciudad Bolívar? ¿No hay personas igual en Ciudad Bolívar? ¿Pero por qué es más fácil ir a evangelizar al norte? Solo para pensar. No tiene que ver con la mentalidad que tenemos muchas veces. ¿Por qué hablarles del evangelio a una persona y por qué no hablarle a otras? Pero quizás puede ser que nos sintamos cómodos en nuestra área de confort. O sea, la iglesia de Jerusalén estaba bien, estaba cómoda. Usted lee cómo se va desarrollando, estaban gozosos los creyentes, o sea, estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común, iban, oraban, festejaban en las casas, se reunían, no había problema. ¿Para qué pensar en ir a predicar a esos gentiles indeseables? Y Dios envió una persecución precisamente para que muchos salieran a hacer lo que no estaban haciendo. Y donde primero predicaron fue en Samaria. Y se sorprendieron que muchas personas en Samaria creyeron al Señor. Pero ahora nosotros digamos, pero si eso estaba evidente, Jesús pasó por Samaria, Jesús les habló a Samaria. Pero bueno, sí es evidente. ¿Y qué pidieron los discípulos de Jesús cuando pasaron por Samaria? Que los consumieran ¿Quieres que oremos, Señor, para que descienda fuego del cielo como hizo Elí y los consuma? Porque ellos pensaban así. Pero nosotros no pensemos que somos muy diferentes que ellos en muchas cosas. A lo mejor muchos dirán, bueno, ¿y qué es lo que hace este cubano aquí enseñándome la palabra del Señor? Tiene que ser un colombiano. Tiene que ser un colombiano, no un cubano. Pero lo cierto es que solamente quiero que pensemos en cosas. Pudiésemos hablar, hermano, de cosas logísticas, pero en las que en nuestra vida como iglesia está entorpeciendo que nosotros hagamos esa obra evangelística, esa obra misionera. Que hay que cambiar en nuestra mentalidad. ¿Cómo salirnos de esa área de confort para hacer una iglesia que comience a moverse
según la voluntad del Señor. Una iglesia que dé testimonio al mundo. Ahora, podemos hablar del evangelismo personal, pero aquí específicamente cuando usted ve la evangelización en el libro de Hechos, la evangelización comienza a darse a través de ¿quién? ¿De personas? Sí, pero de la iglesia en general. O sea, la iglesia comienza a evangelizar ¿cómo? Cuando sale de Jerusalén, plantando iglesias. Y esas iglesias luego comienzan a ser como faros en medio de esa ciudad. Entonces cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, él les elogia precisamente eso. Cómo se convierten al Dios vivo, pero cómo de ellos sale la palabra y cómo muchas personas comienzan a creer, porque esa es la obra de la iglesia. Tristemente, y hay que decirlo tristemente, estos son temas que a veces no se habla porque es que tenemos una mentalidad a veces tipo binaria, o sea, que se combina en dos áreas solamente, en 0 o 1. Estamos en la derecha o en la izquierda. ¿En qué sentido? En que si los que están hablando de movimiento de plantación de iglesia en la actualidad están haciéndolo mal, pues, ¿cuál es la solución? Pues no hablo de plantación de iglesia. Eso es como que alguien utilice un carro para robar y usted diga, yo no uso más los carros. O que usted ve a una persona usando una silla para golpear un pedazo de madera de hierro y usted diga, yo no me siento para una silla porque se lo está usando mal. No hay que pensar así. O sea, que hay muchas personas que están haciéndolo mal y de verdad que hay que decirlo. Esos movimientos de plantación de iglesia en China, en la India. O sea, usted lee muchos libros que parecen manuales de éxito para muchos, realmente no funcionan. No funciona desde el punto de vista cualitativo, no del número, porque el número tiene millones y millones, pero también son ciudades que tienen millones y millones de personas, así que es completamente entendible. Ahora, lo que quiero decirles es que estos son temas importantes que no deben de ser desechados por el solo hecho de que alguien lo haya hecho mal. Pensemos, te escucha una persona, campaña evangelística, no, eso es del diablo, porque hay una persona que lo hace mal, pero ¿quién puede decir que está mal hablarle del evangelio a 20,000 personas? ¿Alguien puede decirme que eso está mal? ¿Alguien puede decir que está mal eso? No, eso no está mal. De hecho, Pablo lo hizo. Pablo lo llevaron al Areópago y predicó en el Areópago. Él no tenía problema con eso. Entonces, no es que está mal, es que a veces tenemos una mentalidad binaria y reactiva. O sea, si aquel lo hizo así y está mal, ¿cuál es mi solución? No, yo no lo hago. Yo no lo hago, eso no se puede hacer porque aquel no, lo hizo mal. No es que no se puede hacer. Y esto solo para resaltar el hecho de que la obra evangelizadora de la iglesia es importante y es multiforme en muchos aspectos. Lo que considero que era un desafío también para esta iglesia puede ser un desafío para nosotros. Por eso la pregunta de qué pensamos que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad. Como iglesia, yo no puedo decirlo, como colombiano y como cubano también. Para comenzar a ser una iglesia conforme a la voluntad del Señor. Que involucra y se sorprendería en muchas áreas de la vida personal de la iglesia, pero también de cada miembro, pero también de todos como cuerpo, como iglesia. O sea, llegar a ser esa iglesia requiere cambiar muchas cosas de nuestra manera de pensar y someternos a muchas cosas que quizás a nosotros no nos gusten porque no pensábamos que era correcto hacerlo así. Entonces quizás nos tenga que pasar como en Jeremías y el relato del alfarero y el barro, quizás nos tenga que pasar así. A veces el Señor tiene que usar un palo para ablandarnos a nosotros, porque a veces no entendemos con los golpes.
A veces no entendemos por las buenas y a veces hay que romper la vasija para volverla a hacer. Entonces, amados hermanos, creo que resumiendo esta mañana, pudiera decir que el gran desafío de la iglesia de Jerusalén fue su forma de pensar. Yo pudiera decir que entorpecía el desafío, valga la redundancia, evangelístico que tenía esta iglesia. Así que el desafío que le hago a usted en esta mañana es, en base a una pregunta también, ¿qué tenemos nosotros que cambiar de nuestra mentalidad? De lo que hemos venido estado haciendo hasta este momento, hasta este día de hoy, para hacer una iglesia que asuma con gozo la tarea de ir al mundo a llevar el Evangelio, como lo hizo el propio Cristo. El propio Jesús dio testimonio durante su ministerio terrenal de que el Evangelio debía ser predicado y anunciado ¿a quiénes? A todas las personas, no a un grupo selecto. Así que, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana y que el Señor nos ayude a hacer su voluntad.